Muy bien, vamos a comenzar nuestra transmisión de Radio Esdras Network y tu programa Buenos Días con Luis Lara a través de Facebook en este momento, hoy martes 14 de julio de este año 2026. Y bueno, vamos a compartir lo que leíamos hace rato y meditábamos. El Señor nos habla a través del profeta Isaías en el capítulo 35 y verso 10. Y dice así: volverán los rescatados del Señor. En otra versión dice: ciertamente volverán los redimidos del Señor. Y aquí viene algo que es interesante que meditemos y entendamos. En nuestras familias, muchas veces, con tristeza, con dolor lo decimos, alguien ha descuidado su vida espiritual. Alguien ya no se congrega. Alguien ha vuelto a probar el mundo y el engaño que el mundo ofrece. Entonces nos duele. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser uno de nuestros hijos o todos nuestros hijos. Puede ser mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, una persona que apreciamos mucho, un hermano con el cual nos identificábamos en la iglesia, en la congregación, y ahora se ha descuidado. O sea, nos duele saber que alguien a quien apreciamos mucho se ha descuidado. Y entonces está engañosamente caminando al ritmo del mundo. Bueno, aquí viene algo importante que entender. Hay una promesa de parte de Dios. Sí, lo primero que entendemos, que tú y yo, toda vez que doblamos nuestra rodilla delante del Señor, pues estamos pidiendo por aquellas personas que se han descuidado espiritualmente. Es el primer punto. Sí, tú conoces a alguien donde tú te congregas, que ahora ya no se congrega y has sabido que pues ha vuelto a las costumbres y prácticas del mundo, de las cuales Dios no se agrada. Bueno, no lo critiques, no lo juzgues. El problema es que muchos de nosotros tenemos la tendencia a juzgar. Mira, se volvió al mundo. Mira, cayó. Mira cómo anda. Otra vez en la cantina, otra vez en esto, otra vez en el baile. Y empezamos a criticar. Dios no nos llamó a criticar a nadie. Si ese hermano, esa hermana, descuidó su vida espiritual y ahora está comportándose contrario a las ordenanzas de la palabra del Señor, no vamos a criticarlo, vamos a orar, a interceder por él, a interceder por esa hermana, a suplicar misericordia para ellos. Es importante esto. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a ser jueces, ni a criticar, ni a señalar, ni mucho menos a mandarlos al infierno. Pero hay gente que de una vez dice: este ya está en el mundo, se irá al infierno, ya perdió la salvación. Y empezamos a decir cosas que la verdad no tienen razón de ser. Entonces, ¿qué debo de hacer? Orar por ellos. Y luego entonces agarrarme de la promesa del Señor. ¿Cuál es? Volverán los rescatados del Señor. Y esto es muy importante. Mira, yo en lo personal, como pastor, como predicador, como quiera llamarle, he conocido a muchos hermanos y hermanas, jóvenes, adolescentes, personas mayores, personas adultas, y he visto que algunos de ellos en un momento se descuidaron espiritualmente, por lo que tú quieras, se descuidaron y anduvieron haciendo lo que quisieron. ¿Sabes lo que yo estuve haciendo en ese tiempo? Orar por ellos, extrañarlos, llorar por ellos. Sí, es lo que yo hacía. Y yo me recordaba de tal muchacho, tal muchacha, y yo lloraba porque los había visto alabar a Dios en el templo. Los había visto levantar sus manos, brincar de gozo y de alegría. Y ahora sabía que estaban descuidados espiritualmente. Y me dolía porque los amo, porque los amaba y los seguiré amando siempre. Y estaba yo: Señor, por favor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y hermano, hermana, poco a poco voy viendo la respuesta a la oración. Y aquí lo tengo. Aquí me dice: ¿cómo criticar si uno
nosotros nos descuidamos y anduvimos fuera del camino del Señor por un tiempo. Cierto, Sergio, ¿cómo criticar? Al contrario, interceder por aquellos que se han enfriado espiritualmente. Entonces, de ahí tomarme yo de esa promesa. Tú no sabes cuántas personas han llegado al encontrarme, a visitarme, donde estoy predicando. He recibido mensajes, ¿puedo llegar? Sí, claro, pero es que por tanto tiempo o por mucho tiempo he estado fuera de los caminos del Señor. Mi respuesta siempre ha sido, aquí te espero con los brazos abiertos. Sí, esa ha sido mi respuesta. Aquí te espero con los brazos abiertos. Y me han contestado llorando, gracias. Han llegado, han estado ahí conmigo en el servicio 1, 2, 3 días, según, porque viven lejos de donde nos congregamos. Pero me entero con alegría y con gozo que están congregándose en otro lugar, que siguen caminando con el Señor. Mi trabajo es como el padre del hijo pródigo, y no que me considere ese hombre, sino tomo un ejemplo, que sabía que el hijo andaba mal, que andaba totalmente perdido, pero él todas las tardes acababa de trabajar, acababa de comer, y salía y se paraba. Tal vez venga por el camino a la casa de regreso. Y con esa esperanza estaba todas las tardes. A ver cuándo regresaría. Era tal su esperanza, por el amor que tenía por ese hijo, que no lo estaba condenando. Él se había enterado y sabía de todo el mal en el que él se estaba comportando. Pero no decía, que se vaya al infierno. Me pidió el dinero, se lo malgastó. A ver cómo se las arregla. No, era un padre que amaba a su hijo. Y lo esperaba. Y lo esperaba cada tarde. Y cuando lo vio venir, se llenó de alegría. Así me ha pasado a mí, con mis hermanos y hermanas que he visto cómo vuelven. Y los abrazo y los beso y les digo, gracias, gracias Dios mío. Porque aquí está tu hija pródiga, aquí está tu hijo pródigo. Hagamos fiesta, hagamos fiesta. Entonces, para ello, tenemos que agarrarnos de la promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor? Volverán los rescatados del Señor. Por ahí veo una carita, se me hace que es Wichita, allá en Kansas. No sé si eres Mario, Francisco. Saludos en el nombre del Señor. Sí, gracias por sintonizarnos allá en, creo que es Wichita, Kansas, donde están sintonizándonos en esta hora. Bendiciones, Mari o Francisco, o los dos. Los saludamos en el nombre de Jesucristo. Entonces imagínate ver a ese hermano, a esa hermana que vuelve al camino del Señor. Pero para esto, cuando tú y yo vamos a orar por un hermano o una hermana o un familiar, puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, como joven, tu mamá, tu papá, etcétera, quien sea, te tienes que agarrar de la promesa, volverán los redimidos del Señor. No importa qué tan lejos anden, no te importa dónde se hayan metido, no importa en cuántas cantinas anden, no importa cuánta droga usen, no importa cuánto desorden haga. Claro, no los condenamos ni los felicitamos, pero creemos que van a volver. Mari Méndez, qué gusto, saludos, bendiciones allá donde están sintonizándonos. Qué gusto, Wichita, California, Guatemala, Ecuador, Perú están sintonizados en esta hora, California, México, gloria a Dios por ello. Bueno, entonces, retomando, yo debo de creer que van a volver. Es lo primero, para que tú y yo oremos por ese hijo descarriado, por esa hija descarriada, como padres de familia, tenemos que creer que el Espíritu Santo los va a hacer volver a sus caminos. Porque si tú y yo oramos sin fe y sin creer, pues no tiene caso que oremos. Pero cuando tú y yo creemos que Dios va a hacer que vuelvan ese hijo, esa hija, ese hermano, esa hermana, ese miembro de la iglesia, ese familiar, y lo creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú y yo no creemos que van a volver, pues ¿para qué orar? Pero como tú crees y yo creo, yo me afirmo en esa promesa. Mis hijos volverán a alabar al Señor. Mi esposo volverá a alabar al Señor. Mi esposa volverá a servir al Señor.
El hermano que estaba en la alabanza y se descuidó, volverá a tocar para el Señor. El hermano que fungía como ujier, volverá a servir al Señor. La hermana que atendía en la cocina, volverá a servir al Señor. A confesar que van a volver a caminar con el Señor. Sí, repito, no importa en qué situación estén ahorita. No importa. Yo soy testigo de hermanos que se han descuidado totalmente y los he visto tirados en la calle por el alcohol. Así, acercarme a ellos y ¿cómo estás, varón? Mira cómo te veo. Y llorando me dicen, perdóneme, pastor, perdóneme, mire cómo ando, he caído. ¿Y qué he hecho por ellos? Abrazarlos y decirles, no vengo a criticarte, no vengo a juzgarte, vengo a decirte que Dios te ama y yo también te amo. Y los he encontrado oliendo a orines, a sudor, apestando a mugre, porque se han descuidado totalmente. Y me he acercado a ellos. Por ahí Sergio se ha de acordar, Sergio allá en el monte, que a la vuelta estaban las donas y las maquinitas. Y yo me iba para allá y le traía el café y la dona. Ven, siéntate, vamos a tomar un café. Y me sentaba con ellos a la orilla de la banqueta. Y ellos lloraban y decían tanta cosa bajo el efecto del alcohol, bajo la perdición en la que andaban, el descuido, con cierta vergüenza hablando conmigo, pero llorando. Y no me da pena decirlo, moqueando todos como estaban así. Y yo con ellos, Dios te ama, hijo, Dios te ama. Me acuerdo de ese varón, Dios te ama. Dios te va a traer de regreso. Hermano, ¿pero podrá Dios perdonarme? Claro que sí, le dije yo a este varón. Nada imposible para Dios. Dios es amor. Dios es misericordia. El amor de Dios es perfecto. Entonces no te va a abandonar. Y así compartí con ese varón por varios días. Cada que lo veía de repente, la verdad, se daba cuenta que iba por ahí y se escondía detrás de un árbol, detrás de un carro. Y bueno, pues yo me hacía como que no lo conocía también o que no lo había visto para no hacerlo sentir mal. Entonces, ¿qué hacía yo? Me hacía loco, como que no lo vi. Y de repente ya nos encontramos. Hola, ¿cómo estás? Pastor, mire, todavía sigo así, mire cómo ando. No te preocupes, ven, ¿quieres un café? Sí, pastor, vamos. Y ya me lo llevaba yo ahí. Y Sergio, ¿te acuerdas con Helen, allá a la vuelta? Ahí me lo llevaba. A ver, un café y una dona. Ahí se le queda viendo Helen así medio rara, pues viene mugroso, borracho y todo. Tómate tu café. Y me sentaba con él a platicar. Evidentemente le oí muchas veces pues repetir lo mismo, si tú quieres, por el efecto del alcohol, el descuido espiritual, moral, sentimental, ahí. Y de repente me dijo, oiga, ¿puedo ir al servicio el domingo? Sí, le dije yo. Y me acuerdo que le hice la broma, pero vas bañado y peinado. ¿Te acuerdas, Sergio, que siempre le decía bañados y peinados? Te quiero bañado y peinado. Y me dijo, ay, pastor, ¿cómo cree? Bueno, pero bromeando, ya me conocían todos, que yo siempre uso esa frase. Nos vemos en el servicio, pero bañados y peinados. Y oliendo a Chanel número 5. Siempre he dicho eso, a manera de broma y de romper aquella cosa formal. Y entonces, próximo domingo, pues yo siempre he estado en la puerta de la iglesia recibiendo a los hermanos, siempre. Y de repente, pues están llegando los hermanos, y va llegando él, y literalmente bañado y peinado. Y me dio un gusto, pues lo abracé y lo besé. ¡Qué gusto de recibirte aquí otra vez! ¡Ay, hermano! Evidentemente traía el olor a alcohol, el tufo a alcohol por tanto alcohol que había tomado. ¡Pásale! Entonces yo mismo lo llevé, no lo subí, yo lo llevé y lo llevé a un asiento, lo acomodé. Estate aquí cómodo, vamos a alabar al Señor. Y ahí estuvo él. Y de repente, pues cuando yo me toca subir a la plataforma para predicar, lo veo llorando. Y yo lloré también desde la plataforma. Él lloraba y yo también lloraba. Ambos llorábamos, porque el Espíritu Santo había hecho una obra en este varón que se había descuidado espiritualmente.
El Espíritu Santo le había convictado de que volviera a caminar con su Salvador. Yo lloraba y empecé a predicar y la gente no entendía por qué yo lloraba. Y seguí predicando sin mencionarlo a él, para no evidenciarlo, ni ofenderlo, ni nada de esas cosas. Y de repente, este varón a media predicación se levantó de su lugar. Y yo cuando lo vi pensé, ¿se va a ir? No, se puso de pie y empezó a caminar hacia el altar. Y ahí se hincó y empezó a llorar, a pedir perdón, a pedir perdón. Desahogó su alma, sin que nadie orara por él. Nadie oró por él, nadie le puso las manos. Él solito, por el Espíritu Santo, sintió humillarse delante de Dios, pedir perdón. Y salió de ese lugar muy bendecido, igual que yo. Luego ya compartió un poquito, compartimos con la iglesia lo que había pasado con él. Y pues fue un gozo, un júbilo en la congregación. Y por la gracia y el favor de Dios, pues pasaron los años. Lo dejé de ver. Evidentemente, yo tenía la seguridad de que el Señor había tratado con él. Pero siempre oraba, Señor, no permitas que caiga, no permitas que caiga, no permitas que caiga. No sé, hace un par de años me lo encuentro, escucha bien, vestido de traje y su corbata. Y cuando luego le digo, ¡hey! Eres diputado, eres senador, eres político, banquero, ¿qué eres? Y se rió y me abrazó. No, hermano. Dijo, me tuve que cambiar de lugar, de ciudad, de estado. Y ahora soy ministro del Evangelio. Pues lo abracé y lloré con él por lo que Dios hizo en su vida. Entonces, fíjate bien, creer en la promesa del Señor de que van a volver. Creer que van a volver. Eso es lo importante, creer y esperarlos con amor. Si tú donde te congregas hay un hermano descuidado, una hermana descuidada, te repito, no le critiques, no le señales, ni hables mal de él o de ella. Sí, porque luego empiezan a platicar, y ya viste que la hermana se descuidó, y mira el hermano cómo anda, y mira esto, no critiques, ora por ellos, ora, y cree que van a volver, cree que van a volver. Este varón volvió y te repito, ahora está sirviendo en una congregación muy lejos de donde estamos nosotros, pero está sirviendo. Se ha reintegrado a la familia de Dios. Dice entonces, entrarán en Sión con gritos de júbilo. Con gritos de júbilo. Qué precioso lo que dice la palabra del Señor, porque cuando nos tropezamos y caemos, nos sentimos muy lejos de la presencia de Dios, nos sentimos que perdimos todo. Entonces, cuando el Señor trata con nuestra vida, como seres humanos, como sus hijos, como creyentes, entramos cantando, gritando y dándole gracias a Dios porque nos ha redimido, nos ha rescatado de donde andábamos. Entonces, por eso dice, entrarán con gritos de júbilo. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver en las congregaciones? Que entren hombres y mujeres gritando y cantando y diciendo, Dios me ha perdonado, Dios me ha rescatado, Dios me sacó de donde yo caí. Eso es lo que queremos ver. Pero tristemente, hay muchos lugares donde aquel que cometió una falla, se volvió al mundo, la borrachera, lo que haya sido, lo señalan, lo critican, y tristemente hasta prohíben que entre a la iglesia, le prohíben a los hermanos que se reúnan con él o que hablen con él. Y la pregunta es, ¿quién te puso a ti y a mí para rechazar a aquel a quien Dios quiere perdonar, a quien Dios ama? Sí, me he platicado con muchos igual, hermanos y hermanas que han cometido faltas, se han descuidado espiritualmente, y literalmente los han corrido y les han puesto tantas cosas raras que inventa el hombre que han andado vagando. Y han llegado ahí conmigo, hermano, ¿puedo entrar? Sí. Hermano, ¿puedo venir? Sí. Y son los que más aplauden, los que más cantan, los que más gritan, porque están agradecidos con Dios, reconocidos de la bondad y la misericordia de Dios. Es por eso que entran con ese gozo y con ese júbilo.
¿Te recuerdas aquel pasaje cuando Pedro y Juan oraron por el paralítico que estaba sentado a la puerta del templo, la puerta llamada la Hermosa? Muy bien. ¿Qué pasó? Jesucristo es el Rey, Radio Jesucristo es el Rey, Usulután. Saludos, Freddy, saludos hasta la República de Salvador. Gracias por sintonizarnos. Aquel hombre, desde nacimiento, era cojo y siempre lo sentaban a la entrada de la puerta para pedir limosna. Entonces él no sabía más que pedir limosna. La gente entraba y salía y solamente lo veían como parte de la decoración de la entrada. Pero Pedro y Juan, cuando iban a la oración, lo vieron y le dijeron: oro y plata no tenemos, pero te vamos a dar lo que tenemos. ¿Qué tenían? Fe. Con fe oraron por él. Se levantó, dice que dio un brinco, dio un salto. ¿Y cómo entró al santuario? ¿Cómo entró al templo? Brincando, gritando, gozoso. Dios lo había sanado. Se espantó la gente, se molestaron los sacerdotes, se molestaron los levitas, todo el mundo se molestó. Pero este hombre ahora era libre de esa situación por la cual no podía caminar. Bueno, imagínate, así como entró él, entran muchos hermanos y hermanas que fallaron ante Dios, que se descuidaron espiritualmente, que se volvieron al mundo y ahora entran contentos. El problema está que hay muchos fariseos en las iglesias condenándolos, criticándolos, no entendiendo que el Espíritu Santo los ha redimido y los ha traído otra vez. Y entonces, en lugar de recibirlos, los rechazamos, les cerramos la puerta. ¿Y al rato qué pasa? Terminan su vida en la calle, tirados en la droga, en el alcohol, por culpa de nosotros, porque no entendimos el mover del Espíritu Santo para rescatar al que se había descuidado espiritualmente. El problema de la religiosidad en las iglesias es que todo mundo tiene que ser perfecto. Todo mundo tiene que ser súper limpio, inmaculado. Y yo pregunto, ¿los miembros de esa congregación, aún los líderes, son perfectos? ¿Son inmaculados? ¿No han cometido ningún error? ¿Su familia es la Sagrada Familia? Lo digo claramente, no lo creo. Simplemente es religiosidad y fariseísmo el que tienen. Condenan a todos, pero no se fijan a sí mismos. Como dice la Biblia, se fijan en la paja del ojo ajeno y no observan el tronco que hay en su ojo. Por eso, yo me gozo cuando un hermano que descuidó su vida espiritual vuelve a congregarse. Cuando una hermana que el día de ayer le sirvió al Señor, ahora está otra vez alabando a Cristo. Ese es el gozo que yo tengo y ese gozo debiéramos de tener tú y yo. Acuérdate, tú y yo no somos religiosos, no somos legalistas, no somos mega perfectos, somos tan humanos como el hermano o la hermana que se ha descuidado. Nuestra oración es que vuelva a caminar con el Señor y confesamos todos los días: volverán los redimidos del Señor. Van a volver, van a volver. Te voy a platicar la historia de un predicador. Este predicador, yo siempre lo he admirado, me gusta cómo predica y aprendo mucho de él. Es un predicador norteamericano, predica en inglés. Y este predicador, evidentemente, pues como niño era hijo de pastor, pues creció en la iglesia, como joven creció en la iglesia, pero a cierta edad, pues oyó la voz del mundo y se salió de la iglesia. Y entonces le dio por el alcohol. Entonces, pues él tomaba. Su papá predicaba y predicaba, y el hijo en la cantina, y el hijo en la cantina, el hijo en la cantina. Y lógico, los hermanos lo criticaban. Pero ¿cómo que el hijo del pastor está en la cantina? El hijo del pastor es un borracho. El hijo del pastor es un alcohólico. ¿Cómo es que predica? ¿Cómo es que usa la Biblia? Y lo criticaban. Entonces el papá, que era pastor, sabía en qué cantina estaba su hijo y se paraba fuera de la cantina.
Y empezaba a orar, y empezaba a orar, empezaba a orar. Y entonces un día estaba este hombre, el hijo del pastor, tomando con otros amigos. Y uno llegó por ahí y dijo, oye, afuera hay un hombre ahí orando y gritando, ¿quién sabe qué tanto está haciendo? Y fíjate bien lo que dijo este hombre. Tan mal estaba espiritualmente, dijo, es mi papá está orando por mí, no le hagan caso. Como burlándose. Y los amigos en la borrachera, ja, 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 riéndose. Sí, ¿verdad? Está orando por ti, que no sé cuánta cosa. Sí, es el predicador y todo eso. Pero este pastor seguía orando por su hijo afuera de la cantina. No solamente por el hijo, sino por todos los que ahí estaban. Y oraba, y oraba, y oraba. Se burlaban de él, lo criticaban, pero él decía, mi hijo va a volver. Mi hijo va a volver al camino. Mi hijo va a volver al camino. Y de repente, una tarde que estaban ahí todos tomando en esa cantina, se sintieron incómodos. Vámonos, vámonos, no nos sabía nada del vino. Se despidieron. No tomaron más que una o dos copas y se fueron porque no les sabía a nada del vino. Próximo domingo, cada uno de ellos sintió ir a la iglesia. Y fueron a la iglesia del papá de este muchacho. Y él también sintió ir a la iglesia. Ninguno se puso de acuerdo. Ahí llegaron y de repente se ven, hola, ¿qué hace aquí? Pues no sé, pero sentí venir aquí. Yo también, yo también. Y lógico, el papá, el pastor empezó a gritar y a hablar en lengua, bueno, fue un momento pentecostal. Y claro, llamó a su hijo y a sus amigos, oró por ellos, Dios los hizo libres y ahora su hijo se convirtió en un gran predicador. Cuando digo gran predicador, me refiero a la gracia de Dios en él, la palabra de Dios en él, la autoridad de Dios en él. ¿Por qué? Porque un padre de familia creyó que su hijo iba a volver a la iglesia y que iba a volver cantando. Y su hijo volvió predicando. ¿Qué te parece? Eso es lo hermoso. Ver al hermano que ha fallado, al hermano que está descuidado, con el amor y la misericordia de Dios. Porque ciertamente volverán tus hijos, volverán tus hermanos, volverán tu papá, volverá tu mamá, volverá tu tío, tu primo, volverá ese hermano que tanto aprecias, volverá el líder de alabanza, volverá la hermana del coro, aún volverá el predicador, el pastor, el ujier, el ministro, volverán a servirle a Dios y lo harán con gozo y alegría. Y entrarán cantando a esa iglesia, a esa congregación, diciendo, Cristo me ha perdonado, me ha redimido, y ahora le sirvo con todo mi corazón. Gracias a Dios. Leo la palabra una vez más. Volverán los redimidos del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y verán la tristeza y el gemido. Bendito Dios, gracias por la palabra del Señor. Vamos a continuar ahora por la radio en este tu programa Buenos Días con Luis Lara.